pues bienvenidos otra vez, una vez más, a este podcast, El Capitán Bacon, del cual se pueden aprovechar hasta los andares. Y hoy, pues mira, hoy traemos una sorpresita para la audiencia, a ver qué tal os parece. Pero primero vamos a empezar por lo que se debe empezar, que es haciendo nuestras presentaciones. Y en la esquina derecha del ring, con calzón azul, tenemos a Carambola Chambers. Hola a todos, aquí preparados para la batalla tan paranormal que nos espera. Porque hoy es una batalla, hoy es un Royal Rumble. Y en la esquina izquierda del ring, con calzón rojo, tenemos a Phineas Magnificus. Bien, con paradiña incluida, hoy lo has dicho bien, ¿eh? Y es que estaba ahí sudando la gota firme. Y luego el invitado especial sorpresa, alias Royston Drente, experto en todo el tema de paranormal. Muchas gracias, chicos, por haberme invitado y bueno, haber sido ahí un poquillo la sorpresa. Ahora os comentaré cuando me digáis. Nada, sin más dilación, te damos paso, que no tenemos tiempo que perder. Vale, pues bueno, yo venía así un poquito con la idea y antes de exponer el tema que traía, os iba a lanzar a vosotros directamente una pregunta, ¿vale? Y era, si ahora mismo sacamos un micrófono a la calle y preguntamos a la gente así, ¿qué es una ECM? ¿Qué porcentaje de personas creéis que sabrían lo que es una ECM? Y os lo digo a vosotros. ¿Sabéis lo que es una ECM? Pues venga, si queréis empiezo contestando yo. Yo diría que un 1%, porque bueno, al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado y todo el mundo sabe de todo, pero por mi parte ni pajolera idea lo que es, o sea, ni idea. Vale, ¿el resto de compañeros? Yo sí sé lo que es, pero porque lo he hablado contigo alguna vez. Y el porcentaje, pues, un 3%. El 3%. Vale, por ejemplo, vale. ¿Y Carambola? Ni idea, vamos, FM a mí me suena pues a lo de las radios, pero vamos, a la música electrónica, ¿no? Claro, a la onda, a la frecuencia, vaya. A ver, yo no tengo ningún porcentaje, ¿vale? Pero sí que creo que, bueno, estos temas, bueno, paranormales o que un poquito se alejan de la ciencia así pura y exacta, yo creo que los controla muy poca gente. Yo os iba a haber dicho así, un poco al azar, que no creo que más de un 10% lo supiera. Y, bueno, básicamente una ECM, así ya yendo un poquito al tema, pues vendría a ser una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues básicamente son los testimonios de personas que dicen haber experimentado una serie de, bueno, pues de visiones, de situaciones, de cosas que han experimentado durante el tiempo en el que durante unos minutos o unos segundos han estado en muerte clínica. Esto objetivamente hablando, según la medicina, han tenido un paro cardíaco, han dejado de respirar o han tenido encefalograma plano. ¿De acuerdo? Y se producen, pues bueno, una serie de situaciones que es las que yo quería comentar aquí un poquito con vosotros, en las que durante esos momentos pues la persona se va o le pasan una serie de circunstancias y después regresan aquí con nosotros. No sé si sabéis un poquillo por dónde voy. A ver, o sea, estos temas hay que ser muy, muy delicado, ¿no? Porque parece, o sea, son temas que yo me los tomo con seriedad porque sí me puedo creer esta clase de cosas, pero claro, donde tienes que poner muy bien la línea para que no parezca que estás haciendo sátira, entre comillas. Entonces, creo que te estás refiriendo, entre otras, al famoso túnel. Que habla todo el mundo, ¿no? De que ves el túnel con la luz al final, pero que al final nunca llegas a la luz. ¿Van por ahí los tiros? Van muy por ahí los tiros. A ver, la cuestión de todo esto es que hay una serie de... Hay diferentes investigadores, por ejemplo, así por dar 2 o 3 nombres, aquí en España, pues Miguel Pedrero, el famoso Juan José Benítez... por ejemplo, un psiquiatra bastante reconocido a nivel internacional como es José Miguel Gaona, lo que hablan es de una serie de patrones, de varias situaciones que muchos de ellos repiten, pero no todos,
y unas más que se amplían, y entre ellas, como tú bien has dicho, pues estaría ese túnel o esa luz, que bueno, ya podríamos luego ya entrar a debatir si, bueno, según los escépticos o según la ciencia un poquito más ortodoxa o más tradicional, pues bueno, podría ser por falta de CO2, Oxígeno. efectivamente de oxígeno, por los focos en un momento dado cuando tenemos encima Sí, en la sala del hospital. en la sala, bueno. Pero está demostrado que por lo visto había pacientes que no tenían falta de CO2 e igualmente lo vieron, y esa es solo una de las características, pero sí, vendría a ir por ahí. Sí, hay distintos argumentos a favor de las ECM, tratando de justificarlas. Hay gente que lo lleva por lo religioso, hay gente que lo analiza muy a lo clínico y argumentan eso, que es falta de oxígeno, como les pasa a los pilotos de los aviones, que cuando suben así vertical, pues toda la sangre se les va hacia abajo y al estar concentrada ahí se va perdiendo de los ojos, del cerebro, y les va pasando eso del efecto túnel. Se van quedando, pues eso, en negro, la visión por ahí. Pero bueno, que las experiencias cercanas a la muerte no solo incluyen el túnel, que muchos también te hablan de sucesos que me imagino que luego contarás, que no solo es lo del túnel. Claro, va por ahí. Y en referencia un poquito más a lo que tú ahora comentabas, del tema de que hay gente que lo lleva por la religión, otra gente un poquito más por la espiritualidad y demás. La cuestión es esa, que hay documentación y hay recopilación un poquito de todo esto por investigadores, ya te digo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que incluyen testimonios de personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, países y demás, y todos ellos coinciden en una serie de patrones un poquito, como decíamos, pues parecidos. Comentabais el tema de la luz en el túnel, que es uno. A mí hay hay un par que me parecen bastante pues curiosos, como por ejemplo que es aquí un poquito en el fondo donde iríamos a parar ya metiéndonos en la religión, ¿no? Pero el tema de la sensación extracorpórea, es decir, muchos de ellos lo que relatan es una sensación de estar fuera de su cuerpo y de tener una percepción visual de lo que está sucediendo sobre su cuerpo en los momentos en los que esa persona está en situación de muerte, es decir, de estar viendo a los diferentes médicos cómo le están operando o cómo le están pues haciendo las maniobras pertinentes, y luego esta persona en cuestión hace un testimonio de qué personas estaban ahí, de diferentes instrumentos que estaban colocados según en qué manera y qué instrumentos, y claro, eso da lugar lógicamente a las especulaciones o a saber si hay algo más. A ver, No sé, sí, no, a ver, es que, a ver, hay un principio, entre comillas, por el cual yo baso bastante mi día a día, y es el principio de la navaja de Occam, que al final la explicación más sencilla es la explicación correcta, ¿no? Entonces, no volvemos a lo de antes. La ciencia tradicional, ¿cómo explica esto? Pues mira, vamos a ver, según tengo entendido, ¿vale? Aunque tu corazón deje de latir, el cerebro todavía sigue vivo, por así decirlo, solo que tus funciones vitales van apagándose poco a poco, pero el último que se apaga es el cerebro. Y según tengo entendido también, según tengo entendido, el cuerpo humano al final es todo pura química, somos reacciones químicas, el amor está comprobado que es una reacción química, el odio y demás. Entonces, por lo visto, cuando el cerebro ya está próximo a la muerte, empiezas a segregar hormonas y empiezas a segregar mogollón de cosas. Y a lo mejor no tiene nada que ver, y esto es una cuñadez suprema, que seguramente lo sea. Pero al final, por ejemplo, cuando tú vas drogado, me parece que es de DMT o del principio alcaloide de la ayahuasca, esa sustancia, que es lo que llaman la DMT, la partícula de Dios, tu cuerpo la genera durmiendo. Es decir, tú cuando estás soñando generas esa clase de hormona. Entonces, quiero decir, cuando el cerebro ya ve que no hay salida, se pone a segregar cosas. Entonces puede ser que estés teniendo una sensación extracorpórea, puesto que tu cerebro ya está en modo pánico, segregando a muerte cosas. Lo que pasa es que luego, claro, salvan
tu corazón o tu órgano o lo que sea, y entonces, claro, tu cerebro vuelve al estado normal. Por ahí creo que podría venir una de las explicaciones. Y entonces, por ejemplo, relacionado directamente con lo que estás tú ahora mismo comentando, la explicación que nos acabas de dar un poquito así física o demás. Y por ejemplo, ¿cómo se puede explicar? Había algunos de los testimonios en Estados Unidos, ¿vale? De una paciente que, bueno, tuvo un paro cardíaco, estuvo varios minutos, creo que fueron 4 minutos en muerte cerebral, y esta persona decía, obviamente en un supuesto entramos, que se veía como, pues, como lo que relatábamos, ¿no? Desde arriba, desde varios metros arriba con respecto a donde ella estaba situada en la camilla. Y ella decía poderse desplazar varios cientos de metros o, bueno, o visitar partes, digamos, del lugar. La mujer está en cuestión de una descripción exacta a pocos centenares o, no sé, 60 metros tal vez de una de las escaleras o una de los alféizar, ¿vale? De uno de los bloques que estaban situados cerca. Y ella decía que ella ahí había visto unas zapatillas de una determinada marca con unos determinados colores. Es decir, una descripción que había que saberla exactamente. El investigador en cuestión, estadounidense, pues bueno, hizo las comprobaciones y el tema es que eran muy exactas. O aquí en España, este caso creo que lo recopilaba José Miguel Gaona, el psiquiatra Sí, que colabora en Cuarto Milenio, además. Es colaborador habitual. En cual sí, ya ha publicado bastantes libros al respecto y demás. Y este hombre, por ejemplo, hablaba de un caso, bueno, de una mujer o de un hombre, no recuerdo ahora mismo, pues lo mismo, eso, que se queda durante unos minutos en muerte cerebral y tal, y da una descripción tan concreta de algunos de los objetos que estaban en la sala de quirófanos, como el color de una tijera o de un determinado instrumento para intervención que estaba a 3 metros en tal esquina, o sea, una serie de cosas o de situaciones que dices, joder, si la persona ha entrado en box ahí inconsciente, ¿cómo puede ser que lo sepa de tal forma? Es difícil de comprender. Por eso hablamos, porque es un terreno muy ¿no? muy pantanoso, sí, pero a ver, está claro que al final, de hecho, la pregunta que luego te lanzaré yo va por ese camino, ¿no? Que al final, ¿por qué nace la religión? ¿Por qué nace el teologismo? Nace para poder explicar lo que no tiene una explicación racional, lo cual no quita para que esto tenga una explicación racional a nivel físico y no se haya descubierto, o que efectivamente no tenga ninguna explicación a nivel racional y sea ya parte de una obra divina que sea superior a nuestro entendimiento. La duda siempre va a estar ahí. De hecho, y yo ya dejo hablar al resto, así para acabar un poquillo la exposición. El objetivo al final y el núcleo de todo esto que estamos hablando y el final se resume para mí en eso, en la posibilidad de que alma, espíritu o conciencia sean independientes de cuerpo. Es decir, que cuando nuestro cerebro deja de funcionar y el corazón ya ha dejado de latir, si hay algo independiente a eso que viaja, me da igual que sea a otros mundos, a otras épocas, lo que tú quieras, pero si no, digamos que deja de funcionar todo una vez nuestro corazón deja de latir, y es ahí un poquillo donde el meollo desde mi punto de vista de la cuestión, que iría ya relacionado con el tema de la religión y etcétera, ¿no? Se le ha ido la conexión. Sí, ya había dicho prácticamente todo para que vosotros también luego ya entrarais a opinar. O sea, realmente lo único que iba a hacer era igual meter alguna de las, pues es un poco de las vivencias que dicen haber experimentado algunas de estas personas, aparte de lo del túnel que tú habías dicho, de lo de la sensación extracorpórea y tal, iba a meter algo de tema de familiares que dicen haber visto, y sobre todo el tema de lo de la sensación de bienestar y demás que supuestamente se siente. Pero aparte claro, de eso, es que eso volvemos a lo de antes. Yo es que creo que el cerebro, en serio, de hecho, fíjate, ya, bueno, si quieres esto lo puedes dejar, Efi, porque ya, sí. Vamos hablando normal. Ya se ha unido Borja, creo que ya está entre nosotros. Sí, ha sido problema del directo. Muerte súbita. Pues, respecto a lo comentado, pues sí, a ver, también es que el cerebro, por ejemplo, yo siempre pongo, o sea, a mí me parece muy curioso que tú, por ejemplo, un suicida, ¿vale? Una persona que se va a suicidar tirándose desde un piso alto, el cerebro
la manera de autoprotegerse al dolor o a la caída es que cuando te estás tirando, tu cuerpo entra en shock y cuando tú llegas al suelo, realmente llegas muerto porque lo que te ha dado es una parada cardíaca. Bueno, pero habrá Entonces, que ver de qué distancia. Si te tiras de un segundo, ya te digo yo que no. si te tiras de un segundo, a lo mejor no te matas. Bueno, pero habrá que ver la caída. Si te tiras de cabeza. Pero, por ejemplo, el cerebro entra como en un modo de autoprotección, entonces la sensación de bienestar es, nunca vamos a tener la respuesta, ¿vale? Pero si es verdad que la muerte duele, el cerebro, la manera de autoprotegerse es segregando, ¿qué te digo yo? Quizá dopamina, para que esa sensación sea tan placentera que te puedas morir incluso durmiendo. Depende, es que depende de todo. Si te mueres, depende de que te mueras. Claro, si te Hay mueres, gente que se muere entre terrible sufrimiento. a ver, si te mueres porque te han tiroteado, te han apuñalado, te han torturado, O una obviamente, enfermedad. obviamente no, pero yo creo que va por el tema de que el cerebro se autoprotege y demás, pero la puerta siempre va a estar entreabierta de puede ser eso o puede ser algo que no comprendamos. Claro, de hecho, con respecto a lo que tú acabas de comentar, es eso, que me quedaba por apuntar que o sea, uno de los patrones comunes dentro de las experiencias que decían haber vivido muchas de estas personas que habían entrado en muerte cerebral, era justamente eso, una sensación de bienestar, paz, sosiego. De hecho, no tengo ahora mismo aquí el nombre, ¿no? Pero uno de los testimonios aquí en España que decían una de las personas que habían pues experimentado esto, era que lo primero que dijo al médico, una vez estuvo consciente, en vez de darle las gracias por haber salvado la vida, es ¿qué me has hecho, cabrón? En el sentido de yo me encontraba en un lugar o en una situación o en un plano, como lo queráis llamar, de absoluta felicidad, y el choque o la vuelta a esto ha sido de auténtica desesperanza. Y añado que muchas de estas personas, por lo visto, una vez que vuelven a la situación de ahora, sufren unos choques muy importantes en el sentido de que o bien se avivan sus ganas por conocer áreas de las que antes no estaban interesados, como astrología, historia, fenómeno ovni, o me da igual, no tiene por qué ser ninguno de esos, y muchos de ellos como que eliminan toda la importancia de lo que aquí era material porque han descubierto, donde sea, Claro, algo diferente. Y de hecho muchos, por lo visto, ya no tengo el porcentaje y con esto acabo, hay muchos casos de divorcios o de personas que, bueno, que rompen con su pareja o con las relaciones sociales que tenían porque esto ya como que les ha supuesto una ruptura de esquemas, en definitiva. pero sin banalizar, en serio. Esos testimonios también los puedes encontrar en gente que ha tenido experiencias, ya no te digo con cocaína ni MDMA ni tal, pero por ejemplo, gente que ha tenido contacto con la ayahuasca, gente que ha tenido contacto con el sapo bufo. O sea, son experiencias alucinógenas tan fuertes que esa gente les... De hecho, bueno, tenemos el propio testimonio de Nacho Vidal, ¿no? Que él era una persona que de hecho dicen que eso incluso puede curar adicciones. Veremos a ver, pero por lo visto son experiencias que cambian tu percepción de la vida. No lo sé. Pueden haber cambiado la química de tu cerebro. Tampoco lo sé. Pero también hay testimonios, ¿sabes? No es por banalizar, sino por, sobre todo a ti, que eres experto en este tema, por abrirte una línea nueva de pensamiento, y si quieres investigar, por intentar sacarle una correlación al tema, igual te puede resultar interesante. No lo sé. Sí, pero el problema es justamente ese, que como hablamos de algo que es absolutamente indemostrable, o sea, sí, se Claro. puede hablar un poquito más en terrenos en los que yo sinceramente no domino, como es siempre se ha relacionado con la física cuántica, que a lo mejor el resto de compañeros quieren un poquito dar su visión, personas que han sido un poquito más escépticas que yo. A mí me gustaría saber un poquillo qué opinan, la verdad. Venga, carambola, venga, que has estado muy Pues, silencioso, danos tu opinión. a ver, yo sobre esto último que estabais comentando, yo siempre lo he visto, lo he leído y tal, que la gente que directamente muere no se salva. Sí que es verdad que antes de morir, pues por ejemplo en hospitales y esos sitios, como que el subidón que te da hace que tus constantes pues vuelvan a la normalidad. Es decir, como que hay
un pequeño lapso ahí de paz o de bienestar o de subidón antes de morir. Entonces, si justo tienes la suerte de que en lugar de morir, a lo mejor vuelves en ti mismo, a lo mejor es ese subidón que la gente tiene antes de morir, pero hay otra gente que sobreviven y pueden ser capaces de contarlo, o sea que a lo mejor va en relación con eso, no lo sé, obviamente. Pero eso sí que lo he leído bastante, que los típicos casos de gente que muere en hospitales, que justo antes de morir, como que se estabilizan más sus constantes, tienen mejora, para luego el picado y mueren. Pues a lo mejor... Sí. Eso es lo que se llama también incluso las personas que tienen Alzheimer, por lo visto cuando ya están cercanas a la muerte, aunque ellos no lo sepan, ni los familiares ni nada, tienen incluso momentos de lucidez, de volver a recuperar su memoria, volver a recuperar sus recuerdos. Entonces, claro, es que es un campo tan amplio, tan denso y que yo creo que no se investiga. Entonces, pues por ahí también pueden ir los tiros, no sé. Y tú, Phineas, perdón, ¿qué opinas? Pues es muy difícil decir algo concreto, la verdad. El tema de la física cuántica que ha sacado ahora Royston Drenthe está, la verdad, que como la física cuántica es tan compleja y también se aprovecha tanto la pseudociencia de la física cuántica que puede demostrar prácticamente todo o deja puertas abiertas a prácticamente cualquier explicación a nivel de dimensiones, pero deja muchas puertas abiertas, entonces es difícil. ¿Qué podría decirte en cuanto a que sí, no sé, es que no sé, como no he tenido, no podría decirte. Es que ya es una cosa tan personal, una cosa que no puedes demostrar que una persona haya vivido o no, que no puedes decir que no, pero tampoco puedes decir que sí. Pues nada, dejamos la puerta entreabierta, puede ser que sí, puede ser que no, porque al final es al punto que se llega siempre, puede ser que sí, puede ser que no. Nunca lo sabremos o lo sabremos en el momento que nos pase, pero no podremos volver para contarlo. Eso es. De momento, la ciencia no ha podido demostrar, no ha podido dar una solución y por eso ahí estamos, aunque pese no les guste a algunos de la ciencia más ortodoxa. Y pues entonces nada, si queréis empezamos ya con la rueda de preguntas y le doy paso a Carambola para que lance su pregunta. Vale, pues a ver, esta es una pregunta que yo siempre me he hecho respecto a todo el mundo paranormal y todo este círculo vicioso, como si dijéramos, que es en cuanto a la investigación. Yo siempre he dudado de el desconocimiento que hay sobre este mundo es propio, pues por eso, por el propio desconocimiento, o sin embargo nosotros mismos nos ponemos las barreras de miedo, respeto, religión. Es decir, que a lo mejor sí que contamos con herramientas, con tecnología, con lo que sea, pero sí que chocamos de repente, pues, con lo que acabo de decir, con la religión o con tu creencia o con tu respeto para decir no quiero seguir investigando. Y eso es lo que os quiero plantear, si pensáis que a lo mejor sí que es verdad que nos falta desconocimiento porque nos falta, pero que a lo mejor podríamos haber ido un poquito más allá si no nos hubiéramos frenado nosotros mismos. ¿O creéis que ya estamos a tope y que hemos hecho y hemos investigado todo lo que se ha podido sobre el tema? Pues Royston Drenthe, si quieres, ya que eres el experto invitado, contesta y luego ya vamos los demás. Hombre, pues mi contestación con respecto a lo que acabamos de oír va un poco ligado a lo último que acabo de decir, en el sentido de que obviamente la ciencia, entendido la ciencia ortodoxa o la ciencia de siempre, ha hecho muchísimos avances y nos ha permitido a día de hoy llegar hasta donde hemos llegado. O sea, en ese sentido nada que agregar, pero sí que es cierto que creo que hay una corriente dentro de todo esto que frena un poquito la expresión libre, digamos, de personas o de cuestiones que lanzan interrogantes que aún no han sido explicados y que, bueno, pueden llegar a ser reprimidos o, bueno, miedo a contar que no me crean, miedo a no poder explicar lo que he experimentado, y eso creo que es importante. El tema de la religión que escuchábamos antes, yo creo que también tiene que ver muchísimo, es decir, el poder o la presencia de la religión pues en diferentes culturas y demás, pues como que ya han explicado supuestamente todo lo que había que explicar y romper con esos moldes es complicado, pero bueno, que queda y luego
Y ya para acabar yo de contestar, pues el miedo a lo desconocido y que hablamos de contestar a cuestiones que nunca se han explicado, con lo cual pues paso a paso, o sea, es imposible a día de hoy contestar a todo y poco a poco. Vamos, que nos frenamos nosotros mismos un poquito. Nos En ponemos ahí parte. un freno. Sí, por diferentes circunstancias, pero creo que sí. Finius, ¿tú qué opinas? Eh, bueno, yo pienso, estando de acuerdo con eso, con que hay factores que delimitan el conocimiento o que intentan frenarlo, como bien la Iglesia Católica en su momento, las distintas religiones en muchas ocasiones, que se oponen al avance de la tecnología normalmente, de la ciencia, mejor dicho. También creo que el ser humano al final somos animales y nosotros tenemos un límite y nuestro conocimiento, no digo que hayamos llegado todavía, ni mucho menos, porque todo sigue avanzando y seguirá avanzando cuando no estemos aquí. Pero hay cosas que escapan a nuestra razón y que no sé si porque no tengamos ahora las herramientas adecuadas, no podemos demostrarlas. La existencia de Dios, si hay vida después de la muerte, montones de cosas, la separación mente-cerebro, eh, la dualidad cuerpo-alma, hay cosas que no estamos capacitados para demostrar. Pues yo creo, o sea, en la línea también de que efectivamente, mm, como era la frase esta de lo que sabemos es una gota y lo que existe es el océano. Ujú. No es exactamente esa frase, pero bueno, en fin y al cabo yo creo que podemos llegar a mucho más de conocimiento, pero también pienso que al fin y al cabo somos animales, como bien ha dicho Phineas, y una de las características de los animales es que tenemos miedo, sea racional o irracional. Entonces, sí que es verdad que puede ser que hayamos llegado a un punto de que haya ciertas puertas que no se quieran abrir. Porque es lo que tú dices, a lo mejor te puedes dar de bruces y desmontar toda la base eh, eclesiástica barra espiritual de la humanidad, con lo cual eso podría provocar un caos. O a lo mejor podrías descubrir que hay algo más y también provocar el caos en la humanidad. Entonces puede ser que haya miedo a abrir ciertas puertas porque la base de la sociedad ya está instaurada, por así decirlo, y si las abriésemos, tanto si es para sí como si es para no, la respuesta podría desestabilizar y podría romper las bases de la sociedad tal y como la conocemos. Sí, vamos, lo típico de no preguntes si no quieres saber la respuesta. Efectivamente, o sea, puede ser que la respuesta, o sea, ya entrando en temas conspiranoicos, imagínate que la ciencia ya tiene la respuesta, pero esa respuesta está oculta, puesto que tambalearía los cimientos de la humanidad, tanto si es como sí, si es como no. Aunque yo, Ujú. porque claro, imagínate, la respuesta, la ciencia tal, no sé qué, se consigue demostrar la no existencia de Dios, por ejemplo, o la existencia de Dios. Pasaríamos a ser un estado totalmente teológico o pasaríamos a ser totalmente un estado científico, por así decirlo. Entonces, yo creo que existe ese miedo a decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar las cosas tal cual, que la humanidad sea ignorante y en la ignorancia pues está la felicidad, que cada uno crea en lo que quiera y que así se viva. Ya te digo yo que si los científicos pueden demostrar la no existencia de Dios, te la plantan en la cara. Es que no es tan fácil porque desestabilizarían, o sea, quieras que no, el cristianismo, el judaísmo, islamismo tal, todo es la teología es la base de la sociedad, aunque no lo queramos, porque lleva desde hace siglos instaurada y nosotros nuestros valores y demás, todo se basa en valores religiosos, aunque nosotros no seamos creyentes o practicantes, pero todos los valores de la bondad, ayudar al prójimo y demás, todo eso son valores heredados de la religión. Si ahora mismo te dicen Dios no existe, a lo mejor en tu cabeza la gente diría ¿para qué voy a ayudar o hacer el bien
si ya nada me va a penalizar? Pero eso es ética. Ya no te hace falta un Dios para hacer el bien, sino la ética y la moral. Pero es que la Sí. ética va ligada de la religión. No. No. Que se hayan movido juntas no quiere decir que sean lo mismo, ni son independientes el uno del otro. O sea, tú puedes ser el más ateo del mundo y moverte por una moralidad muy rígida. O sea, no Pero es tiene que que eso ver. es... Sí, di, Royston. Un ejemplo muy tonto. En mi círculo, en mi casa, mi familia es atea y yo, por ejemplo, a mí sí que creo que desde muy niño me han inculcado valores de bondad, de compartir lo que se tiene, de ayuda al prójimo y demás. Yo no creo, o no creo que tenga por qué, como decía Phineas, yo no creo que tenga por qué estar. Creo que va más relacionado con la ética o que puede estar más relacionada esta serie de valores con la ética que no necesariamente con la religión. Yo es que creo que la ética y la religión están íntimamente relacionadas, que luego ya el ser humano, por los años de la Ilustración y demás, se hayan querido desmarcar de la ética, haya querido desmarcarse de la religión, es correcto, o sea, es correcto. Pero yo creo que de hecho, la ética es la forma de actuar moralmente correctamente aplicada a una persona no religiosa. O sea, yo me quiero desmarcar de la religión, yo actúo como se supone que debe actuar una persona en sociedad, pero yo al no ser ateo me desmarco y me etiqueto como una persona ética. Pero yo creo que yo creo que es un concepto que está íntimamente ligado. No sé cómo lo veréis vosotros. Vamos, habéis dicho que no, pero... ¿Por cuestión biológica o cultural? Volvemos a lo de antes, es que es innegable que aunque nosotros seamos ateos, no agnósticos, no practicantes, creyentes y demás, la religión está tan intrínsecamente ligada al ser humano y a la sociedad, que aunque es que los valores, si te das cuenta, si tú te pones a analizar los valores éticos, los valores morales, todo está ligado con la religión cristiana, en nuestro caso, que vivimos en España. Entonces, yo creo que es algo que no se puede desligar. Entonces, ¿cuánta gente no habrá en el mundo que diga, vale, efectivamente, yo no soy creyente, tal, yo actúo porque mi moralidad es esta? ¿Y cuánta gente no hay que actúa porque es mandato divino actuar de cierta manera? ¿Y cuánta gente no habrá actuando en plan de, yo esto lo hago porque efectivamente yo no sé lo que viene después, que puede ser un cuento, pero por si acaso no me la voy a jugar, a liarla y que luego me toque pagar? ¿Sabéis? Ya. Sí, vamos, que Entonces, los que son fervientemente religiosos de cualquier religión, obviamente, si les dices que su Dios no existe, se van a ir al garete todas sus creencias y tienen carta libre para hacer lo que les dé la gana. claro, pero habría revueltas, habría suicidios, o sea, son gente que han basado toda su vida en eso y de repente de la noche a la mañana que te digan que eso no existe, han desmontado tu vida. Si quieres creerle, que es que luego sería otro tema tratar de si llega la ciencia y te dice mañana, oye, pasa esto, no existe Dios, ¿cuánta gente de verdad creería o ya estaríamos con las teorías conspiranoicas, de mentira, es por Claro, esto, es por lo otro, que luego también ese es otro asunto. y pongamos el caso al revés. También, Pongamos que también. de repente te Sí, dicen, mañana te dicen, hemos demostrado que Dios existe. O sea, nosotros como ateos o como agnósticos, ya nos habrían desmontado todo y tendríamos que entrar en otro rol de nuestra vida, que ya tendríamos que pues ser practicantes o ir a misa o hacer labores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto afecta tanto a un bando como a otro. Pero yo no creo que sea así. O sea, está demostrado que la Tierra es pues esférica y hay gente que se sigue enconada en que Terra es plana y no A les ver, bueno, mueves de ahí y si te metes en una discusión con ellos, no le... Vamos, te aseguro que te cambias antes tú a su bando que ellos al tuyo.
Claro, a ver, gente... Y no les cambia la vida en nada. Siguen viviendo, siguen comiendo, siguen viajando Sí, y su vida sigue igual. pero esa gente de la sociedad actual, ¿qué porcentaje? Que hemos hablado antes de porcentajes, ¿cuánto es? Relativo a la sociedad, no mínimo. lo sé. Claro, gente conspiranoica, gente de ideas fijas, tal, eso siempre va a haber, pero estamos hablando de una evidencia irrefutable, o sea, no puedes, o sea, te pone la evidencia en la cara y no puedes decir esto es imposible. Salvo que seas tan ególatra que digas, me estás mintiendo porque yo lo que creo es tal. Es que el problema con Dios es que es una cosa que no es demostrable, por eso es una cosa de fe, de creencia, no es una cosa demostrable. No va a venir Dios Claro, y ponerse en la Plaza Mayor a hacer milagros. Pero es una cuestión de fe. Que no sí, es... pero en el supuesto que ha puesto Carambola de que no quisieran, que hubiesen, por ejemplo, encontrado una evidencia y no hayan querido tirar más por ahí, porque pudieran demostrar tanto si sí o si no, ahí esa puerta, ahí ahora mismo en la sociedad lo que hay es un statu quo. La gente vive y deja vivir tanto de un bando como de otro. Si se demostrara tanto hacia un lado como hacia otro, si abrieran esa puerta, sería el caos. Entonces yo pienso que pueden demostrarlo, es verdad que necesitamos muchos avances, pero sí que es verdad que a lo mejor la ciencia ha dicho hasta aquí hemos llegado, porque si seguimos abriendo puertas se nos puede ir de las manos. Entonces dejan a la gente con su fe, con su espiritualidad, el que quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea. Vale, pues yo creo que bien zanjado el tema, básicamente. Pues algo más que añadir. Por mi parte, yo no. Por mi parte, todo hablado. Vale, pues venga, Finius, pega tu pregunta. Vale, yo traigo una, pero es mucho más... vamos, no es tan serio como está siendo todo. Seguro que habéis visto alguna película, El Exorcista, todos la habéis visto. Uh-huh. Sí. Vale. ¿Sabéis la leyenda que hay detrás de... Bueno, leyenda que es en realidad todos los sucesos que pasaron con distintos actores, miembro del equipo técnico y demás, que bastantes. Hubo unos cuantos que tuvieron una serie de accidentes, igual que en la película Poltergeist. Poltergeist. Eso es. Entonces, mi pregunta era, ¿casualidad? ¿Creéis en la casualidad? Buena pregunta. Voy a empezar, bueno, que empiece respondiendo Royston Drenthe y luego ya respondemos los demás. Pues volvemos a entrar en algo súper pantanoso. O sea, que grabando una cinta sobre esta cuestión se suceden una serie de sucesos funestos en la grabación. Si es Pero casualidad. ya no solo ceñidos a la película en sí. La película era solo como algo para plantearlo. A las personas. Sino como... seguro que todos habéis tenido sucesos a lo largo de vuestra vida en los que hayáis dicho, no me lo puedo creer, qué casualidad. ¿Creéis que existe la casualidad o que el universo está determinado ya de una manera para que pasen las cosas? Hostia, esa pregunta es heavy, ¿eh? Sí, es un poco apartada, ¿no?, de lo que estamos hablando, o sea, es trasladar, no llevándolo al cine, sino así la casualidad es casualidad o causalidad. Yo, o si he entendido bien a Finius, yo creo que está diciendo, creo que la línea es, si las casualidades existen, por ejemplo, como si vosotros y yo nos encontramos un día por la calle, o sí. Si el destino está ya escrito. Eso es. Vale. Es que Joder. Aquí podríamos volver a hablar del tema Dios, porque si crees que el destino está escrito, entonces ya das por hecho que hay alguien que lo ha escrito o que hay un ente, no tiene que ser una persona, entonces ya volveríamos otra vez al tema de la teología, ¿o no? Eso o que vivimos en el show de Truman. También. Que también es una pregunta larga. Claro, no, aquí hay alguien que vive en el show de Truman. Si somos 4, hay alguien que vive en el show de Truman y los otros 3 son actores. ¿Sí? Pero claro, yo puedo empezar a apuntarte a ti, a apuntar a uno, a otro, y al final nunca vas a saber quién es el actor y quién es el de en la realidad. Pero volvemos a eso, es que si tú presupones
que hay un destino escrito, es que hay alguien lo ha escrito. ¿Y ese alguien quién es? El universo no tiene por qué ser Claro. entendiendo al universo como la entidad que estáis llamando Dios. Es que tú antes has hecho una pregunta, vamos, miento, has hecho una pregunta, has hecho una exposición y me ha dejado un poco pensando en que por la manera en que tú lo has contado, me estaba pareciendo que la física cuántica es la nueva religión, porque con la física cuántica das explicación a todo. No, porque aparte no tengo la menor idea de física cuántica. Algunas cosillas, superposición y cuatro tonterías más. Pero, hombre, para el que sea científico y eso, claro que la física cuántica es Dios. Lo que pasa que la física cuántica, como hay tanto que todavía no se sabe, pero que se supone, puede dar respuesta a muchas cosas. Claro, es que además tu exposición habla de un tema que a mí me parece bastante curioso, que es lo que se conoce como el libre albedrío, Ujú. que si realmente existe el libre albedrío. O sea, que cada cual es libre de hacer sus actos o si esos actos ya vienen determinados por. O sea, la pregunta es buena, así que si queréis ir respondiendo, yo me quedo para el final. Sí, yo es que coincido un poquillo con la línea de lo que se acaba. Vale, nada, no, lo que decías es eso, que al final un poco dentro de todo esto todo se resume con todo lo que conlleva a si sucede todo al azar, digamos, si no hay nada predeterminado y sucede porque sí, o sea, por al azar, sí, o si hay un orden establecido que no tendría por qué ser Dios, o sería Dios si lo llevamos a cualquier religión, o también podría ser por algún tipo de ente, de fuerza, algo sobrenatural o algún tipo de orden pero que no tuviera por qué ser religión, pero sí una fuerza mayor por encima del ser humano. Imposible de decir, no podría decir más. ¿Carambola? Pues es que yo creo que los tiros van por ahí. A ver, yo por ejemplo, particularmente yo sí que creo en Dios, pero a ver, también lo puedo entender como lo que estáis diciendo, como un concepto, como un ente, como las fuerzas del universo, como algo así. Tanto Ujú. como para haber ya dictado lo que hacemos cada uno. Pues es que no sé decirte ni que sí ni que no, o incluso algo mixto, ni que lo haya dictado ni que no lo haya dictado, sino que a lo mejor yo que sé, ha dejado unas variables o ha dejado unas pautas para que se pueda desarrollar cada cosa por ahí. O sea que es una pregunta que yo creo que en toda la vida no vamos a saber contestarla, o yo por lo menos. En realidad esto es como en Final Fantasy VII, ¿no? Es la energía Mako, ¿no? O sea, al final Sí, sí, sí. en Final Fantasy VII te presentan a la Tierra como un elemento vivo con su propia energía, que es la que hace mover todo. Y bueno, luego pasan una serie de cosas, pero también podría ser por eso. O sea, bueno, hay culturas que creen que la Pachamama es la diosa de la tierra y es la que hace que todo habitante que esté sobre la tierra tenga sus movimientos y demás y demás. Entonces, vosotros habéis apuntado muy bien, Dios es simplemente una forma de llamar a algo que no sabemos qué es, que puede existir o no, porque hay mucha gente que efectivamente no es creyente, pero cree en algo. Ujú. Le hemos puesto el nombre de Dios. Los judíos le pusieron Yahvé, otros le pusieron otro nombre, pero sí que es verdad que puede ser que haya una corriente. En eso sí que yo creo que puede haber una corriente energética o X que sea la que dictamine el rumbo de la Tierra o de la humanidad. Bien apuntado. Vale. ¿Nos queda alguien por responder? Royston, no sé ¿Rini? si tienes algo más que apuntar. No, he contestado. Bueno, cuando llegue mi pregunta os la hago, pero vamos, con respecto a esto, pues poco sí, lo que decía, que al final se divide un poquito en creer o no creer, en azar, o si hay algo más por encima de eso, llámese Dios, o fuerza, energía, universo, etcétera. Pues si queréis voy con mi pregunta. Eh, bueno, al final, bueno, dentro de, me parece que es el movimiento hindú,
¿vale? Tratan a la muerte como que es como una transformación de energía corporal, o sea, como efectivamente hace la dualidad alma-cuerpo. Tu alma se reencarna 7 veces y en teoría la última vez que mueres después de esas 7 llegas a lo que se llamaría el nirvana, que ello alcanzarías, por así decirlo, el conocimiento absoluto. Yo siempre he crecido con la idea de que cuando mueres sí que es cierto que puede haber algo más, y mi idea casa bastante con el nirvana, porque yo creo que una vez muerto puedes llegar a encontrar todo lo que son los secretos o toda la trayectoria de la humanidad y que se hagan patente en ti, o sea, alcanzar el conocimiento supremo, universal, si queréis llamarlo. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que es muy parecido al tema de la reminiscencia de la filosofía. Parecido, van por ahí los tiros, de que Sí. todos sabemos todo, lo que pasa que tenemos que ir poquito a poco, pues con recuerdos, con vivencias, desarrollándolo. O sea que al final volvemos a lo de siempre, tema filosofía, tema ética, tema religión, se tocan y beben unas de otras. Claro, por eso yo no las he desligado en ningún momento. De hecho, yo creo que una es herencia de otra. O una es consecuencia de otra y la otra es consecuencia de una. O sea, para mí desligar esos dos conceptos es un error. Pero bueno, que nos den su opinión también respecto a mi pregunta Royston y Phineas. Puf, no sé. Yo el tema de la reencarnación, que también lo había escuchado, en el fondo, pues sí, volvemos otra vez a lo mismo. Si hay algo después de que nuestra conciencia como tal se apague, ¿no? Y cuando ya no funcionemos como cuerpo. Tampoco, la verdad, sinceramente, tengo mucha información acerca de eso. Me cuesta creer, a mí me cuesta creer, o sea, me cuesta creer que de este cuerpo directamente nuestra conciencia se traslade, ¿no?, a otros cuerpos de animales o de personas, ¿no? Según la propia no se puede Sí, eso explicar es. más, porque yo aquí me pierdo, la verdad me cogéis un poquito. Al final, bueno, sí, un segundito. Es que volviendo al tema de antes, que hablábamos de que podría existir una energía con el nombre o la etiqueta de Dios, ¿vale? Y hay uno de los principios, una de las leyes de las físicas, que es que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sí. Si existe una energía y una corriente energética, nosotros estamos dentro de ella, con lo cual podríamos ser energía que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y eso podría dar lugar a lo que es el alma. Entonces podrías convertir esa energía en otras cosas. Phineas, no sé cómo lo ves. Es complicado, otra vez es lo de la gota de agua en el océano, porque se plantea como que el océano es todo y tú eres la gota de agua, ¿no? Claro. Y bueno, tú formas parte del todo al final. Sí, es muy interesante la filosofía hindú y todo el pensamiento, pero lo de siempre, lo que llevamos hablando todo el programa, es imposible determinar si es verdad o si no es verdad. Particularmente, ¿qué creo? En el hinduismo, o sea, gustándome, pues tal vez porque no me lo han metido como el resto de cosas, pero no comparto mucho. Gustándome la teoría, pero no. Pero bueno, sí, al fin y al cabo aquí respuestas no creo que viniéramos a buscar, así que yo hablo más de opiniones. Entonces, pues yo creo que vuestra opinión pues ha quedado... Bueno, es más una pregunta de sí o no. ¿Vosotros qué creéis, sí o no? Yo diría no. ¿O qué intrínsecamente? Porque todos hay un algo que te inclina hacia un sí o hacia un no. Luego ya cuando vas creciendo y vas desarrollando la ciencia y demás, te vas inclinando hacia un lado o hacia otro, pero siempre hay una parte de nosotros que no sabemos por qué está ahí, pero está ahí, que te inclina a pensar hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues eso es un poquito de sí o no, que qué creíais, básicamente.
Sí, mi pregunta es que iba justo por ahí. Si de las formas que, o sea, al final estamos hablando de diferentes conceptos o tal, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, que era hacia donde iba formulada mi pregunta para concluir, y era, ¿hay vida después de la vida? De la forma en la que lo queramos interpretar y con todo lo que hemos hablado. Ya está. Yo creo que sí, pero no una vida a lo mejor corpórea. O sea, tampoco te hablo de un cielo, un infierno, un purgatorio, pero sí a lo mejor puede ser que, pues si es verdad que solo sobre lo que hemos hablado, que existe una corriente energética terrestre, universal o demás, yo creo que sí te puede. De hecho, vuelvo a ser un poco pesado, en el Final Fantasy se supone que la energía Mach o la energía vital era la gente cuando moría se reintegraba en esa corriente. Entonces yo creo que hay vida después de la muerte. A lo mejor vida corporal no, pero yo creo que sí. Yo soy equipo no. Y yo coincido con señor Rosa, totalmente. ¿No os queréis explayar un poquito más en vuestras respuestas o lo dejamos en sí y no? A ver, yo es que... Royston. No, mi duda estaba en que yo iba a decir que sí, o sea, claro, todo pensamos desde nuestro punto ahora mismo de conciencia, o sea, mi duda es si en eso otro que haya va a haber conciencia de por medio, o sea, mi problema es constantemente con este tema en que yo no sé separar el sí o el no, porque para que sea así tiene que haber una conciencia. De hecho, yo creo... Complicado. De hecho, yo creo que la vida después de la muerte solo se concibe como conciencia, como ente, sin corpóreo o no corpóreo, pero solo como conciencia. Ajá. Sí, es buena, sí, es buen, sí, sí, podría ser. ¿Phineas, algo más que añadir? A ver, yo diría que no, pero no te lo podría argumentar porque no hay pruebas, entonces es No, pero complicado. es que es eso, aquí no venimos a buscar respuestas, aquí venimos a dar opiniones, porque la respuesta efectivamente no la tenemos ni creo que la tengamos nunca, La respuesta está ahí fuera. como decía Mulder y Scully, ¿verdad? Exacto. Expediente. Pues al final la conclusión de este podcast es ni sí ni no, ni todo lo contrario, ¿no? O sea, ni sabemos ni dejamos de creer. Opinamos, tenemos nuestras intuiciones, pero por ahí ya se acaba el callejón. Así que si no tenéis nada que añadir, podemos ir dando por concluido el podcast de hoy, muy interesante. Concluyamos, entonces. Yo por mi parte, dicho, muchas gracias por la invitación a todos vosotros, chicos. Nada, hombre, estás venir. invitado y Cuando a ti por venir quieras. y cuando quieras. O sea, para ti esta puerta siempre está abierta. ¿Querés promocionar algo? Esto es como mi casa. No. De momento no, pero bueno, tiempo al tiempo. De momento. Pues como siempre, empate a los puntos. O sea, no hay ni ganadores ni perdedores. Ha sido un empate total. Así que por mi parte me voy despidiendo y ya nos despedimos todos. Así que un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta la vista, capitanes. ¿Te gusta el con la tocineta? Capitán Bacon.